Descubrí que mi papá tenía otra familia y yo era la otra hija. La frase suena tan irreal que ni siquiera sé cómo empezar a contar esta historia sin sentir que estoy narrando una película barata. Pero no, esto fue mi vida. Y nada volvió a ser igual desde ese día. Todo comenzó unas semanas después de que mi papá muriera. Éramos solo mi mamá y yo. Siempre fue así. Me crié con la idea de que él trabajaba mucho, viajaba constantemente por negocios, y por eso su presencia era más simbólica que física. Pero cuando estaba era el papá perfecto. Detallista, cariñoso, inteligente, atento. No era una figura lejana ni abusiva. Al contrario, era cálido, casi idealizado. Yo lo amaba profundamente. Era mi héroe. La muerte llegó de forma repentina. Un infarto. Tenía 63 años. Ni siquiera estaba enfermo. Una mañana simplemente no se despertó. Lo encontramos en su cama, con el gesto tranquilo y el corazón apagado. La casa se llenó de gente. Familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Durante el funeral lo describían como un hombre ejemplar, íntegro, un gran padre y esposo. Cada vez que escuchaba esas palabras me dolía el pecho, porque yo sentía que apenas lo había tenido, y ahora que se había ido, no me quedaba más que su sombra. Pasaron algunos días. Mi mamá estaba completamente apagada. Comía poco, no hablaba, dormía de más o de menos. Yo intentaba mantener la rutina, fingir que todo estaba bajo control. Volví a clases, retomé tareas, fingí normalidad. Hasta que llegó ese sábado. Estaba sola en casa. Mi mamá había salido a la iglesia con unas amigas. Me quedé con la idea de ordenar algunas cosas de mi papá. Nada profundo, solo pequeñas cosas. Libros, papeles, objetos que siempre estaban por ahí. Me metí en su estudio, un cuarto que él había acondicionado para trabajar, aunque la mitad del tiempo no lo usaba. Ahí estaba su escritorio, su silla favorita, estanterías llenas de libros y documentos. Olía a madera, a cuero, a perfume masculino. Empecé por el cajón superior. Notas de trabajo, bolígrafos, recibos antiguos. Luego el segundo. Tarjetas, libretas, clips, una vieja calculadora y finalmente el tercer cajón. Ahí estaba. Una caja de cartón, mediana, sin nombre, sin etiquetas. La abrí. Lo primero que vi fue una fotografía. Doblada, maltratada por el tiempo, pero aún nítida. En ella mi papá, más joven, sonriendo. Y a su lado, dos niñas pequeñas abrazadas. Ninguna de las dos era yo. Pero lo más escalofriante no fue eso, fue lo que había escrito por detrás. Mis tesoros, Sofía y Mariana, 1998. Me quedé sin aire. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un vacío en el estómago, un mareo leve. Corrí al baño y vomité. Cuando volví, abrí el resto de la caja. Había más fotos, algunas con él abrazando a una mujer que no era mi madre. Cartas, postales desde ciudades que él decía visitar por trabajo. Cartas firmadas con amor, con ternura, con promesas. Firmadas por él. Dirigidas a Valeria. El mismo nombre aparecía en sobres, en una agenda vieja, en etiquetas de regalo. Mi papá tenía otra familia, otra mujer, otra hija. Y yo era la otra hija. Me quedé sentada frente a esa caja como una hora, sin moverme, sin respirar. Me temblaban las manos. Quería llamar a mi mamá, gritarle, preguntarle, pero algo me decía que no debía hacerlo aún, que había más por descubrir. Tomé la caja entera y la escondí en mi habitación. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la foto venía a mi mente. Mi papá abrazando a otra niña, mirándola con el mismo amor que me miraba a mí. ¿Quién era ella? ¿Dónde vivía? ¿Lo sabía?
Y lo más aterrador, ¿sabía mi mamá todo esto? Al día siguiente no aguanté más. «Mamá», le dije tratando de sonar casual, «¿tu papá tenía algún amigo o conocido llamado Valeria?» Ella me miró en silencio. «¿Por qué lo preguntas?» Estaba revisando unas cosas de su estudio y vi ese nombre, también una dirección que no me suena. «¿Qué cosas?», preguntó ahora más tensa. «Unas cartas y una foto, donde él está con 2 niñas. Una se llama Sofía y la otra Mariana». Su cara cambió por completo. Se quedó helada, pálida. Me miró como si le acabara de decir que vi un fantasma. «No debiste ver eso», fue lo único que dijo y se fue a su habitación sin decir más. La puerta se cerró y con ella se abrió el abismo. Pasaron 3 días sin que hablara del tema. Cada vez que intentaba acercarme, ella cambiaba de tema o salía de la casa. Yo no insistí. Pero por dentro, algo se había roto. No solo mi imagen de mi papá, también la idea de quién era yo. La historia que creí vivir siempre fue una ilusión cuidadosamente tejida. Y ahora el velo comenzaba a caerse. Yo no era la hija de una familia unida. Yo era la pieza oculta de un rompecabezas que nadie quería armar. Yo era la otra hija. Durante los días siguientes, todo en mi casa se volvió una actuación silenciosa. Mi madre preparaba el desayuno en silencio con movimientos mecánicos. No me preguntaba cómo estaba, no comentaba nada sobre lo que habíamos hablado, ni una sola palabra de la foto. Ni una sola mención a Valeria, a Mariana, a esas cartas que encontré. Y yo no sabía si odiarla por su silencio o entenderla. A veces el dolor es tan grande que se vuelve mudo. Pero yo ya no podía quedarme callada. Así que tomé una decisión. Esperé que saliera de casa. Me encerré en su habitación. Busqué con cuidado. Y encontré algo que ella había ocultado mejor que mi papá. Una caja de metal, escondida en el fondo del closet, llena de papeles. Algunos muy antiguos. Recibos, cartas, documentos, fotografías. Y ahí estaba otra prueba. Una copia de un acta de nacimiento. Nombre: Mariana Torres Salas. Padre: Juan Carlos Torres Fuentes. El mismo nombre de mi papá. Mi corazón latía como si estuviera escapando de algo invisible. Cada palabra me desarmaba. Mariana era su hija. Tenía legalmente su apellido. Nació el mismo año que yo, solo unos meses después. Eso significaba que mi papá mantuvo 2 familias al mismo tiempo. Y mi mamá lo supo siempre. Tomé una de las cartas más arrugadas del fondo de la caja. Era de mi papá, dirigida a ella. Lo lamento, Clara. Sé que prometí cortar con Valeria, pero no puedo dejar a Mariana sin padre. No puedo repetir la historia que tanto me dolió de niño. Si quieres que nos separemos, lo entenderé, pero no me pidas que desaparezca de su vida. Mi mamá nunca se separó. Ella eligió quedarse, convivir con la doble vida, con la mentira crónica de un matrimonio compartido, y decidió criarme a mí dentro de esa mentira. Esa noche la enfrenté. Ya no podía contenerlo. ¿Por qué nunca me lo contaste? No dijo nada. ¿Cuánto tiempo supiste lo de Valeria? ¿Cuánto sabías de Mariana? Se sentó al borde de la cama, como si llevara siglos esperando ese momento. Desde el principio, dijo sin levantar la mirada. Desde antes que nacieras. ¿Y por qué veí? Me detuve. No sabía si gritar o llorar. Me sentía traicionada por los dos. Porque lo amaba, dijo. Y porque no quería que tú crecieras sin él. Me dolió más de lo que debería. Porque por primera vez entendí que yo también era parte del problema. Mi existencia
Fue un parche en una relación rota. Le pregunté si había conocido alguna vez a Valeria. Me dijo que no, que solo sabía su nombre, su dirección, y que durante años lo único que recibía eran excusas. Viajes de negocios, conferencias, reuniones, todo estaba calculado. Cada vez que mi papá se iba a Santiago, era para estar con ellas. Y nunca pensó en buscarla. Le pregunté. Sí, pero también pensé en buscar un abogado, un psiquiatra, un pasaje solo de ida, y nunca hice nada. Esa noche no dormí en casa. Me fui con una amiga. Le mentí. Le dije que necesitaba espacio. ¿Cómo le iba a explicar todo esto? Yo ya no sabía quién era. Todo lo que me habían contado de niña, todas esas tardes esperando a que mi papá volviera del viaje de negocios, cada cumpleaños en que él llegaba tarde con un regalo, ahora lo veía distinto. Mientras yo apagaba las velas, otra niña también tenía un pastel con su nombre. Mientras yo lloraba por no verlo en Navidad, él quizás estaba en otra casa, armando otro árbol. Me di cuenta de algo horrible. Él no solo mintió, repartió su amor en dosis iguales. Y yo no fui especial, solo fui la mitad de su vida. Pasaron 2 días. Me sentía en un limbo. Quería huir, pero también quería respuestas. Así que abrí Google. Escribí el nombre de Valeria. Y ahí estaba, con una dirección en Ñuñoa. Era la misma que encontré en los sobres antiguos. Sentí miedo, pero también una extraña necesidad de saber. No le dije a mi madre. Tomé un bus a Santiago el sábado siguiente, con la excusa de visitar una feria universitaria. Viajé sola. El trayecto duró casi 6 horas. Todo ese tiempo me pregunté qué iba a decir, cómo iba a reaccionar, qué derecho tenía de irrumpir en la vida de esa mujer. Pero no me importaba. Había vivido toda mi vida en una mentira, y necesitaba que alguien me dijera algo real. Llegué a la dirección al mediodía. Era una casa sencilla, de 2 pisos, con una reja blanca. Me quedé al otro lado de la calle, observando. Un perro ladró. Una mujer salió con una bolsa de basura, morena, pelo corto, ropa cómoda. Tendría unos 50 y algo. Valeria. Era ella. Y en ese instante, una chica salió detrás suyo. Tendría mi edad, mis mismos ojos, el mismo gesto en la boca. Mariana. La vi. Me vio. Nos quedamos mirando por unos segundos. Yo no sabía si correr o llorar. ¿Y ella? Ella me dijo lo impensado. ¿Sofía? Su voz era clara, pero desconcertada. Se me heló la espalda. La palabra se quedó flotando en el aire como una campana que no deja de resonar. No entendía cómo me había reconocido. ¿Había visto una foto mía? ¿Mi papá hablaba de mí con ella? ¿O simplemente me lo leyó en la cara? No supe qué responder. Ni siquiera sabía qué hacía parada frente a su casa. Solo atiné a decir lo único que en ese momento tenía sentido. Soy hija de Juan Carlos. Ella parpadeó, como si no pudiera procesarlo. ¿Juan Carlos? ¿Mi papá? Sí. Y el mío también. La mujer que había salido primero, la que estaba con la bolsa de basura, Valeria, su madre, se giró al escuchar eso. Me miró. Su expresión pasó del desconcierto al miedo, como si algo que ella había guardado por años acabara de estallarle en la cara. ¿Cómo supiste? ¿Quién eres tú? Soy Sofía. Vivo en Chillán. Mi mamá es Clara. Apenas terminé la frase, Valeria dio un paso atrás. Mariana, en cambio, se quedó inmóvil. Seguía mirándome con una mezcla de sorpresa, rabia, tristeza y algo que no logré identificar. ¿Quieres pasar? Dijo finalmente. Mariana.
No supe si estaba bromeando, si era sarcasmo o simplemente se había rendido a la confusión. Pero asentí. Crucé la calle. Caminé hasta esa reja blanca. Valeria no se movió para abrirla. Fue Mariana quien lo hizo. La casa era cálida, normal, como cualquier otra. Fotos en las paredes, olor a pan recién hecho, plantas en las esquinas. Lo que me rompió por dentro fue ver un portarretratos en el living. Mi papá, Mariana y Valeria. En la playa, sonrientes, felices, como si fueran una familia normal. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó Mariana, en cuanto me senté. Hace 2 semanas. ¿Y por qué estás acá? Porque no sé quién soy. Porque todo lo que sabía de mi vida se cayó a pedazos. Porque tenía que verte. Ella bajó la mirada. Sus manos jugaban con una pulsera elástica. Valeria se quedó de pie, en la cocina, escuchando. ¿Y tu mamá?, me preguntó Mariana. Sabe, desde siempre. Pero nunca me dijo nada. Nosotras tampoco sabíamos de ti, dijo Valeria. Por fin, su voz era más suave de lo que esperaba. Yo sospechaba, pero tu padre nunca lo admitió. Me decía que eso era parte del pasado. ¿Del pasado? Solté con un nudo en la garganta. ¿Y yo? ¿Qué era yo? ¿Un error? ¿Una aventura? ¿Un secreto con nombre? No, dijo ella y su voz tembló. Tú no eras un secreto. Eres parte de algo que nunca debió ser tan confuso. Mariana me miró con los ojos vidriosos. ¿Cómo fue vivir con él? Me tomó por sorpresa. No sabía si lo preguntaba con resentimiento, con envidia o simplemente con curiosidad. No vivía mucho con él. Estaba siempre de viaje, pero era presente a su manera. Llamadas, mensajes. Aparecía cuando podía. Y yo creía que eso era suficiente. Aquí era igual, dijo ella. Siempre estaba en movimiento, dando excusas. Pero yo era chica. Me conformaba con poco. Recién en la adolescencia empecé a sospechar. ¿Y nunca preguntaste? Claro que sí, pero él tenía respuestas para todo. ¿Y mamá? Miró a Valeria. Ella también lo protegía. Nosotras sabíamos que algo no cerraba, pero ¿cómo compruebas una mentira cuando el mentiroso es el único que la sabe toda? Nos quedamos en silencio. Las 3. Como si estuviéramos de duelo por un hombre que ya no podía defenderse ni tampoco explicar nada. Pasaron horas. Hablamos de cosas que no sabíamos que compartíamos. Nuestras fechas de nacimiento estaban a 5 meses de distancia. Nos dimos cuenta de que posiblemente él viajaba el mismo fin de semana para celebrar ambos cumpleaños. A una con pastel de chocolate, a otra con frutilla. A una con cuentos para dormir, a otra con abrazos de aeropuerto. Mariana me llevó a su habitación. Era sencilla. Con pósters de bandas antiguas, libros apilados, una guitarra. Sobre su escritorio había un cuaderno. Ella lo notó, pero no lo escondió. Escribo sobre él. Desde que murió, todo esto me hace más ruido. Me cuesta entender que fue capaz de vivir así, de engañar a todos, de quererme a mí y a ti también. Nos miramos. Fue el primer momento en que vi reflejada mi herida en sus ojos. Era raro, pero al mismo tiempo reconfortante. Había una extraña conexión. No solo por la sangre, sino porque ninguna de las dos pidió ser parte de este caos. ¿Crees que él nos amaba?, le pregunté antes de irme. Se quedó en silencio. Luego tomó aire. Sí, a su manera. Pero eso no hace lo que hizo menos cruel. Asentí.
Ella se acercó. Me abrazó. Era un abrazo torpe, inseguro, pero era el primero que recibí en días. Y venía de alguien que entendía exactamente cómo me sentía. Volví a Chillán esa misma noche. No le conté nada a mi madre. No aún. Quería procesarlo. Pero al entrar en mi habitación, lo primero que hice fue mirar la caja con las cartas. Y por primera vez desde que la encontré, no sentí odio. Sentí tristeza. Una tristeza profunda, silenciosa. Porque aunque mi papá mintió, también dejó atrás 2 hijas que lo necesitaban y que ahora tenían que reconstruirse con los pedazos que él dejó. Volver a Chillán después de ver a Mariana fue como regresar a una casa que ya no me pertenecía. Nada había cambiado físicamente, pero todo se sentía ajeno. Los colores, los muebles, incluso el aroma del café por la mañana. Era como si la casa me estuviera esperando para exigirme explicaciones que ni yo tenía. Mi madre estaba sentada en el comedor, hojeando un diario viejo que no leía de verdad. Me miró cuando entré, pero no dijo nada. Y eso fue peor que cualquier reclamo. ¿Fuiste a Santiago?, preguntó sin rodeos, como si lo hubiera sabido desde el momento en que crucé la puerta. Asentí. La encontré. A Valeria y a Mariana. Mi madre cerró el diario. No con brusquedad, sino con cuidado que me irritó más. Esa forma suya de caminar sobre cristales como si todo se fuera a romper en cualquier momento. ¿Y qué te dijeron? Que sabían, que también vivieron con sus dudas, con sus excusas, que nunca supieron de mí, hasta que aparecí. Ella desvió la mirada hacia la ventana. ¿Y tú qué buscabas? ¿Que te pidieran perdón? Buscaba la verdad, algo que tú nunca me diste. Ella suspiró, y, por primera vez en mucho tiempo, la vi temblar. Sus dedos acariciaban el borde de la taza vacía como si allí estuviera todo el control que había fingido tener durante años. No te protegí, Sofía. Solo te mentí de una forma más elegante. Me congelé. No esperaba esa frase. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quedarte? ¿Por qué criarme en medio de esa mentira? Porque no sabía hacerlo de otra forma. Porque si te decía la verdad también tenía que aceptar que mi vida era un fracaso. Que yo elegí a un hombre que nunca fue mío por completo, que te traje a este mundo desde un amor dividido. ¿Y no crees que merecía saberlo? Sí. Su voz se quebró. Pero era más fácil pensar que podíamos sobrevivir con silencios que con verdades. Y tal vez me equivoqué. Tal vez te robé la posibilidad de elegir tu propia historia. No supe qué decir. Me fui a mi pieza. Cerré la puerta. Y por primera vez en semanas, lloré por todo. No por mi padre, no por Mariana, no por Valeria, sino por mí. Por la niña que esperó tantas veces en la ventana, por la adolescente que justificaba ausencias, por la mujer que se construyó sobre un relato falso. Me dolía ser yo. Me dolía todo lo que no sabía que había perdido. Los días pasaron como un calendario borroso. Comencé a escribir, no porque quisiera ser escritora, sino porque tenía que sacarlo de adentro. Empecé a un archivo llamado Lo que mi padre nunca me dijo. Era una mezcla de cartas, pensamientos, frases sueltas, un desahogo. Mariana me escribió, primero con cautela. Hola, ¿estás bien? Luego más directo.
A veces siento que esto fue un accidente del universo. Pero al menos ahora sé que no estoy sola. Yo le respondía lento, con miedo, pero cada mensaje nos acercaba más. Ella entendía mis heridas, porque tenía las suyas. Había un espejo emocional en cada conversación. Un viernes me propuso algo que me sorprendió. ¿Vendrías a Santiago otra vez? ¿Para qué? Quiero mostrarte algo. Algo que papá guardaba en su escritorio. Lo encontré hace poco. La idea de encontrar algo más me aterraba, pero también me atraía. Así que accedí. Viajé nuevamente, esta vez sin mentirle a mi madre. Solo le dije, voy a verla. Ella no dijo nada, solo asintió. Y eso, en su lenguaje, era una forma de pedir perdón. Mariana me esperaba en la estación. Estaba distinta, más relajada, con una bufanda roja que no combinaba con nada, pero le quedaba perfecta. Me abrazó, más fuerte esta vez, y ese pequeño gesto me hizo sentir menos huérfana. Llegamos a su casa. Valeria no estaba. Estábamos solas. Me llevó al escritorio de su papá. Abrió un cajón con llave. Sacó una caja de madera. Dentro, sobres, papeles y un cuaderno. Lo puso frente a mí. ¿Qué es? Un diario. De papá. Lo abrí con las manos temblorosas. Las primeras páginas eran normales. Anotaciones de trabajo. Reuniones. Pero luego comencé a leer frases como amo a Clara, pero no sé cómo dejar de necesitar a Valeria. Mis hijas, si alguna vez se encuentran, ojalá no me odien. No sé cómo dividir mi corazón. No sé cómo elegir sin destruir. Era devastador. Mi papá no fue un villano. Fue un cobarde. Un hombre incapaz de decidir, que prefirió construir 2 vidas antes que perder una. Pero lo sabía todo, y vivió con culpa hasta el final. Mariana me miraba con una tristeza compartida. ¿Te sientes mejor sabiendo esto? No mejor, pero sí más real. Cerré el diario. Lo abracé como si fuera parte de él, parte de lo que me negó en vida. ¿Quieres quedártelo?, preguntó Mariana. No, es tuyo. Es tu papá también. Ella sonrió, y por primera vez vi en sus ojos algo parecido a la paz. Esa noche cenamos juntas. Hablamos de libros, música, películas, como 2 hermanas que se reconocen en la oscuridad. Y aunque ninguna lo dijo, sabíamos que algo se había reparado. No nuestras infancias, no nuestras madres, no el pasado, pero sí nosotras, porque ahora sabíamos que aunque fuimos criadas en la mentira, estábamos juntas en la verdad. Volví de Santiago con una mezcla de emociones imposible de ordenar. En mi mochila no traía nada físico, pero por dentro venía cargando una historia que no era del todo mía, ni del todo ajena. El diario de mi padre seguía en la casa de Mariana, pero sus palabras, esas me las traje conmigo, impresas como tatuajes en la memoria. El reencuentro con mi madre fue raro. Nos abrazamos, sí, pero con cuidado, como si cualquier movimiento en falso pudiera desmoronar otra parte de lo poco que quedaba entero entre nosotras. Durante la cena el silencio fue espeso. Solo el ruido de los cubiertos rellenaban el aire. ¿La viste?, preguntó al fin sin levantar la vista. Sí, vi a Mariana y leí algo que papá escribió. Ella detuvo su tenedor en el aire. ¿Un diario?, asentí. Sabía todo. Sabía que vivía entre 2 mundos. Lo escribió. No eran accidentes. No eran momentos de debilidad. Eran decisiones. Y tú lo sabías.
Mi madre dejó el cubierto. Se secó la comisura de los labios, aunque no tenía nada ahí. Era un gesto nervioso que hacía desde siempre. No me lo recuerdes como si fuera fácil, Sofía. Tú crees que me quedé porque era cómoda, pero la verdad es que me quedé porque tenía miedo. A estar sola, a criarte sola, a mirar hacia atrás y ver que había desperdiciado mi vida. ¿Y qué crees que hiciste igual? Ella me miró por primera vez esa noche. Sus ojos estaban cargados, pero no de rabia, de cansancio, de esos que uno acumula con los años, con las decisiones, con las renuncias. Sofía, nadie te enseña cómo sobrevivir a una traición, ni cómo amar a una hija sin que te duela el reflejo del hombre que la engendró. Eso me golpeó más de lo que pensé. No por crueldad, sino por verdad. Tal vez por primera vez estábamos hablando como dos mujeres, no como madre e hija. Y eso, por retorcido que suene, nos acercó. Esa noche me encerré en mi habitación. En lugar de escribir, me puse a revisar cosas viejas. Álbumes de fotos, cartas de cumpleaños, dibujos de cuando era niña. Todo tenía la sonrisa de mi padre en alguna parte. Todo tenía esa estampa invisible de la mentira. Encontré una carta de mi 8º cumpleaños. Estaba escrita a mano. Decía: Sofía, nunca olvides que te amo más que a nada en este mundo. A veces papá tiene que viajar, pero siempre vuelve, porque tú eres mi hogar. Lo leí tantas veces que las palabras se me desburujaron. ¿De verdad me creyó su hogar? ¿O solo escribió lo que yo necesitaba leer? Decidí hablar con Mariana por videollamada. Ya no nos escribíamos con timidez. Había una confianza natural entre nosotras. Un dolor compartido, sí, pero también una complicidad que se iba gestando lentamente. Estoy pensando en escribir nuestra historia, le dije, como una forma de cerrar esto, o al menos de entenderlo. ¿Y qué vas a contar? Todo, sin nombres reales, pero con verdad, nuestra verdad, la que no nos dieron. Ella sonrió. Me parece justo. Alguien tiene que contarla, para que no se repita. Durante los días siguientes comencé a escribir en serio. Las palabras salían solas. No eran perfectas, pero eran mías. Había algo terapéutico en reconstruir los hechos desde mi mirada, desde mi herida. A veces incluía fragmentos del diario de mi padre. Otras, conversaciones con mi madre, o los mensajes con Mariana. Era una colcha de retazos, pero estaba viva. Una tarde Mariana me sorprendió con un mensaje de voz. ¿Te parece si viajamos juntas a la parcela donde lo enterraron? Quiero ir, pero no sola. Me tomó de sorpresa. No sabía que ella había querido ir alguna vez. Ni siquiera yo lo había considerado. La última vez que vi ese lugar fue en el entierro, cuando aún no sabía nada. Pero algo en su tono me tocó. Sí, le respondí. Vamos. El viaje fue en silencio, pero no incómodo. Íbamos mirando por la ventana, compartiendo canciones por Bluetooth. A veces nos reíamos de lo absurdo que era todo. Dos hermanas que no sabían que lo eran, visitando la tumba de un padre que las ocultó una de la otra. ¿Crees que está orgulloso de nosotras?, me preguntó ya cerca del cementerio. No lo sé, pero no vine por él. Vine por mí, por nosotras. La parcela estaba vacía, tranquila. El aire olía a pasto recién cortado. La lápida decía su nombre completo, Juan Carlos Varela Muñoz. Y abajo, la frase que eligió Valeria, siempre en nuestros corazones. La ironía me pareció dolorosa. ¿Quieres decirle algo?, preguntó Mariana. Me acerqué, toqué la piedra fría, sentí rabia, tristeza, nostalgia, todo a la vez. Nunca me miraste entera, dije en voz baja.
Siempre fuiste parte de mí, pero yo nunca fui completa para ti. Respiré hondo, pero te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco vivir en paz. Mariana se puso a mi lado, se agachó, dejó una flor. Yo también te perdono, viejo, aunque no lo entiendas. Nos miramos, y por primera vez sentí que el ciclo se cerraba, no como una herida curada, sino como una herida aceptada. Esa noche dormimos en un hostal cercano, hablamos hasta tarde, planeamos escribir un blog juntas, no con odio, no con venganza, solo con verdad. Nos prometimos vernos una vez al mes, nos prometimos no repetir el silencio. Nos prometimos ser hermanas, ahora sí a conciencia. Y aunque el apellido compartido ya no significaba lo mismo, nos habíamos elegido. Ha pasado un año desde que descubrí que fui la otra hija. Un año desde que mi padre dejó de ser el hombre que idealicé para convertirse en un ser humano con errores tan grandes como su cobardía. Un año desde que Mariana dejó de ser una desconocida para convertirse en mi hermana, aunque no hayamos crecido juntas. Y un año desde que decidí soltar el dolor sin olvidar lo que me enseñó. Hoy ya no vivo en Chillán. Me mudé a Valparaíso. No por escapar, sino por empezar. Trabajo en una editorial pequeña. Hago correcciones, edito textos ajenos. Y en mis ratos libres, escribo el mío. Es el libro que comenzó como una catarsis. Se transformó en mi forma de reconstruirme. Mi madre viene a visitarme cada cierto tiempo. Es distinta ahora, menos rígida, más humana. A veces tomamos vino y hablamos como dos mujeres que se reconocen por fin. Ella también está sanando, a su modo, a su ritmo. Mariana y yo hablamos todas las semanas, algunas veces por mensaje, otras por videollamada. Y cada vez que nos encontramos en persona, siento que el universo, a su manera caótica, corrigió algo. No nos criamos juntas, pero ahora nos elegimos. Hay días en que todavía duele, días en que me descubro preguntándome si alguna vez fui suficiente para mi padre, si me amó de verdad o si solo fui la consecuencia de una decisión a medias. Pero después respiro. Recuerdo que no tengo que cargar con sus decisiones, que soy más que una historia rota, que no me define lo que otros ocultaron. Y me repito una frase que escribí una madrugada después de una pesadilla. No es tu culpa ser parte de una mentira, pero sí es tu responsabilidad construir tu verdad. Hoy, frente a una hoja en blanco, elijo cerrar esta historia, no porque ya no duela, sino porque ya no me define. Mi padre fue muchas cosas, un amante dividido, un padre ausente, un hombre temeroso, pero también fue el inicio de un camino que me llevó a encontrarme con lo que de verdad importa, mi voz, mi verdad y mi hermana. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por acompañarme en esta historia real como tantas otras. Historias donde lo cotidiano se convierte en drama, en aprendizaje, en espejo. Si te gustó este relato, te invito a suscribirte al canal, darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar que no estás solo. Aquí contamos historias que duelen, pero también sanan. Nos vemos en la próxima.